Una de las cosas que más nos preocupa es que esto se está haciendo de una forma abrupta, esto se está haciendo sin respetar la tradición del Estado de Derecho que siempre ha tenido Estados Unidos y de la gran institucionalidad democrática que siempre han tenido frente a la justicia. El que hoy se haya aprobado que se maneje con secreto de Estado los casos de los venezolanos que están deportando a El Salvador es una señal clara de una voluntad de manejar esto de una forma totalmente alejada a los cánones del respeto a los derechos humanos. Muchos colombianos servían en las casas venezolanas. Algunos gallegos llegaron y ocuparon puestos de conserje, como los italianos ocuparon puestos de obreros. Muchas de las grandes construcciones, el puente sobre el lago Maracaibo, las autopistas que recorren el país, fueron precisamente hechas con manos de obra migrante. América Latina, cuando tenía sus dictaduras en el Cono Sur, mandó a Venezuela a muchos de sus refugiados. Así, la historia de nuestro país se forjó sobre la base de gente que huía de las guerras, que huía de las dictaduras y que llegaba a un país de oportunidades y de libertad. Hoy, más de 8 millones de venezolanos se encuentran fuera de nuestras fronteras. 8 millones de personas, cada uno con una historia, con una familia atrás, con una tragedia a cuestas, con la melancolía, con la nostalgia y con la obligación de empezar de cero. Empezar de cero como víctima del comunismo, como víctima de la dictadura y ahora también como víctima de la xenofobia y de la manipulación política en muchos países en donde los líderes de ambos lados del espectro están utilizando el tema venezolano para ganar elecciones y para justificar sus medidas inaceptables. Lo hemos visto recientemente en la actitud adoptada por Donald Trump hacia los migrantes venezolanos y también lo hemos visto en candidatos presidenciales de la izquierda, por ejemplo, como la candidata del correísmo en Ecuador. No hay ninguna previsión razonable que nos diga que la migración venezolana va a dejar de crecer. ¿Por qué? Bueno, porque la economía, como hemos visto en capítulos anteriores, la economía venezolana seguirá decreciendo, seguirá empeorando, en tanto no haya un cambio democrático en el país. Nicolás Maduro es absolutamente incapaz de mejorar la economía venezolana, de parar el hambre y la pobreza y la miseria que ha forjado a tantos millones de nuestros connacionales o que ha forzado a tantos millones de nuestros connacionales a salir del país. ¿Qué se espera para nosotros? Suspensión del TPS en Estados Unidos, que es la protección temporal de la que se sirvieron más de 200,000 compatriotas para poder trabajar. Muy pocos son los que van a otro país a otra cosa distinta que trabajar. La suspensión abrupta del parol humanitario para aquellas personas que, habiendo sido calificadas como víctimas de derechos humanos y habiendo sido precalificadas antes de entrar al país como acreedoras de esa protección específica, ahora tendrán que salir en 30 días a partir del 25 de marzo para Venezuela o para cualquier otro sitio que buenamente puedan. En Europa, la situación de la xenofobia no es menor. Países como Alemania, como Francia, como Holanda, han construido partidos políticos sólidos prácticamente a raíz de la narrativa antimigratoria. En países como España la situación es distinta. Los venezolanos han sido quizás mejor recibidos que en otras partes. Sin embargo, ¿puede un país como España resistir la presión migratoria de cientos de miles de venezolanos que presumiblemente vendrán en los próximos meses, años a este país? Para todo eso vamos a tener la intervención de Sergio Contreras el día de hoy en nuestro podcast. Vamos a analizar punto a punto lo que significa ser migrante venezolano en este momento, los riesgos, los retos, las oportunidades. Y para todo ello también vamos a contar con las opiniones de cada uno de ustedes. Quiero invitarlos cordialmente a que se suscriban al canal. Es muy importante para mí que así lo hagan y que dejen sus notas para poderlo leer durante la semana y que haya un intercambio entre ustedes y nosotros. Venezuela tuvo grandes oportunidades y
la migración venezolana que se ha acrecentado en los últimos tiempos no es, sin embargo, una migración nueva. Desde el Viernes Negro empezó un fenómeno que se llamó de retorno de los migrantes que habían ido después de la Segunda Guerra Mundial y que se habían asentado en Caracas y en otras ciudades y pueblos de Venezuela. Empezaron a retornar a sus países de orígenes. Italianos, españoles, portugueses, libaneses, que habían encontrado este refugio en nuestro país ya décadas después, cuando sus propias naciones empezaron a resurgir y vieron lo que venía en Venezuela, porque eso sí, cuando uno ha vivido la destrucción de un país, le es fácil advertir la destrucción de otros. Vieron en el Viernes Negro lo que se avecinaba, empezaron a retornar. En la década de los 90, con la inestabilidad política en Colombia, con los problemas de narcotráfico, de guerrilla, con la guerra civil prácticamente que se vivió en el país hermano, 2 millones de colombianos fueron a Venezuela. Se instalaron principalmente en Petare y en las barriadas marginales de las principales ciudades del país. Esos 2 millones de colombianos tuvieron hijos en Venezuela. Y hoy se estima que varios de los millones que han retornado a Colombia son precisamente esos o sus descendientes. En la década del 2000 empieza el fenómeno Chávez y empieza la salida abrupta de profesionales, que es la primera gran oleada que se va de Venezuela. Al principio los países encantados, porque por supuesto un país que invierte miles o decenas de miles de dólares en producir, en construir, en generar un doctor, un ingeniero en una universidad pública, bueno, deja ir ese talento y el país receptor que no ha invertido $1 gana un médico, un ingeniero, un arquitecto, un sociólogo, lo que sea. Hasta ese momento nadie dijo nada. Después empezaron a salir rápidamente los capitales como producto de las medidas socialistas de Hugo Chávez. Y vemos cómo grandes empresas venezolanas se instalan en Colombia, se instalan en Estados Unidos, vienen a hacer grandes inversiones inmobiliarias en España, en Italia, en otros países de Europa, etc. Tampoco se dijo nada, por supuesto. A nadie le amarga un dulce. Cuando el que llega trae la arepa bajo el brazo, cuando el que llega viene a invertir, viene a generar movimiento en la economía, allí la xenofobia parece estar bajo control. El problema se ha presentado ahora que los venezolanos han tenido que convertirse en los grandes caminantes del hemisferio. Esos caminantes que han salido sin $100 en el bolsillo, los caminantes que han salido con hambre, los caminantes que han salido con enfermedad, con las heridas de la miseria socialista. Ahora sí, la xenofobia, el problema social, los problemas de política pública y la manipulación política aparecen en el escenario. Yo quiero decir que estoy completamente convencido de que no hay manera de parar la migración venezolana salvo con democracia. La única solución permanente a esta tragedia de tantos millones y millones de personas y sobre todo de tantos millones de familias es que en Venezuela haya democracia. A Donald Trump un mensaje: no es necesario votar a los venezolanos a patadas para que su país quede limpio. Más bien ayúdenos a sacar a Nicolás Maduro del poder. Un mensaje para Colombia, para Chile, para Perú, para España, para Alemania. Mientras se sea tibio con la dictadura y duro con los venezolanos, el problema no va a ser sino crecer. Es completamente injusto ser implacable con los caminantes que han salido enfermos, pobres y miserables de nuestro país. Justicia, libertad y democracia si queremos solucionar el problema de la migración venezolana. Para todo esto hablaremos con Sergio Contreras. Espero que se queden del otro lado del lente y que disfruten este programa. En minutos anteriores hemos conversado sobre la situación actual de los migrantes venezolanos, a la luz del cambio de administración en Estados Unidos, de los cambios regulatorios en España, de la situación de xenofobia en América Latina. Y para conversar sobre todo este asunto tenemos a una persona que ha vivido desde muchas perspectivas distintas el fenómeno migratorio. Sergio Contreras es un activista de derechos humanos venezolano, es abogado,
ha sido, bueno, ha ejercido también, aunque no es tu carrera primaria, pero ha ejercido el periodismo por varios años. Pero lo más importante y la razón por la que tenemos aquí es porque creo que es uno de los venezolanos más solidarios y con un trabajo más tangible y concreto en el área migratoria. Sergio fue preso político en Venezuela, es miembro de Voluntad Popular. Luego de salir de la cárcel intentó quedarse en Venezuela, no fue posible. Ante la amenaza recurrente de volver a entrar en prisión, tuvo que dejar el país intempestivamente, mejor dicho, y llegó a España a un refugio. Es decir, Sergio tiene la experiencia de ser un migrante venezolano que llega con su familia, 3 hijos, más su mujer, a un refugio español, y desde allí ha construido no solamente una vida, sino una fundación que diría yo es la fundación más importante de migrantes venezolanos en Europa, que sirve para que otras personas que viven lo que él vivió tengan ayuda al llegar a España y tengan un acompañamiento para su proceso migratorio y en su proceso de incorporarse a la sociedad española. Para mí, Sergio es un amigo a quien admiro muchísimo, así que estoy seguro que van a disfrutar esta entrevista, tanto como yo voy a disfrutar hacerla. Sergio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, John, un placer. Mira, yo quisiera empezar precisamente por lo personal, ¿no? Yo creo que de tu historia, tú tienes muchas cosas para ser una persona creíble. Tu obra te precede, ¿no? Sin embargo, yo creo que de tu historia lo más interesante es lo que viviste, cómo fue tu proceso de decidir salir de Venezuela, o sea, tu proceso interno, qué te llevó a salir de Venezuela y tus primeros días aquí, ¿qué sentiste? ¿Por qué te fuiste de Venezuela? ¿Cuándo tenías años haciendo política? ¿Tenías años amenazado? ¿Tenías años siendo perseguido? ¿Habías sido preso? Y un día decides que ya no más. ¿Cuál fue el clic? Sí, bueno, desde el año 98 estoy haciendo política. Pero bueno, ya después de haber salido de Ramo Verde con unas medidas cautelares, participo en un acto en Caracas por la liberación de los presos políticos. Yo era moderador de este acto, yo tenía unas medidas cautelares. Esas medidas cautelares no me impedían estar en actos políticos, pero me impedían dar declaraciones. Cuando estaba terminando el acto, que incluso era por la liberación de Leopoldo López en la Plaza de los Palos Grandes, mi abogado me dice que la jueza estaba viendo el acto, que le había dado escozor en la piel y que habían dictado una nueva orden de captura. Yo tenía pues libertad condicional, estaba pues supeditado a este proceso en la jurisdicción penal militar, porque yo fui juzgado como militar por delitos militares y decidí irme, o sea, no era viable. Yo tenía unos meses fuera, la persecución fuera de la cárcel fue espantosa. Yo era gerente general de un periódico y ese periódico fue allanado por 60 hombres armados. Duraron un mes dentro del periódico. Cada vez que yo llevaba a mi hijo al colegio tenía al DGCIN detrás. Y no quedó otra opción que pues, salir de Venezuela, salir escondido de Venezuela. Mi esposa estaba con 8 meses de gestación, montarla en un avión con el riesgo que eso significaba, salir con ¿Tu familia salió por Maiquetía? Sí, mi familia salió por Maiquetía. Nosotros hicimos como una suerte de fiesta en Caracas para simular que yo me había quedado allí y logramos salir en un operativo de extracción por una ruta segura. Sin embargo, fue una ruta muy complicada porque nos pararon 7 veces de las 67 puntos de control que encontramos, me pararon en 7 oportunidades. ¿Saliste por la frontera? Salí por la frontera. ¿Saliste por una trocha o saliste por la...? Bueno, salí en ese momento como colombiano. Tuve que encontrar una cédula colombiana de alguien que se pareciera a mí para salir como colombiano, dado que yo tenía orden de búsqueda y captura. Y además en ese momento estaba la frontera controlada por el DGCIN. Así que iba a ser ineludible que si salía por el puente, por el lado de los venezolanos, iba a quedar detenido. Eso fue una situación de mucha tensión y apenas llegué a Cúcuta, pues pude ver la presencia inminente de los cuerpos de seguridad de Estado venezolano en territorio colombiano. Eso... Ahora, Sergio, antes de llegar a Cúcuta, ¿no? Porque yo creo que esto yo no lo he contado nunca, ¿no?
pero yo salí por la frontera, por una trocha quizás a 10 minutos del puente Simón Bolívar. Estaba ahí mismo, prácticamente desde la entrada de la trocha se podía ver el puente. A mí me sorprendió porque era como muy boleta, ¿no? O sea, es decir, estábamos ahí al lado. Sin embargo, yo recuerdo la sensación de entrar en esa trocha, que era como un camino de tierra donde había unas casas como de latón o de tabla, y había una gente parada, ¿no? en cada esquina, y a mí me recordó mucho la sensación de una cárcel, ¿no? De la cárcel, de los gariteros en la cárcel, ¿no? Y me acuerdo caminando, eso habrá sido, no sé, 15 minutos caminando, algo como eso, hasta llegar al río. Y me acuerdo esos 15 o 10 minutos, la verdad es que algo como eso, no fue demasiado largo, pero bueno, fue un tramo. Me acuerdo mi sensación de ansiedad, de tristeza y de todo. Yo quisiera que tú describieras, ¿no? Porque a veces se piensa que los políticos salen y que salen en un avión privado y que llegan a... O sea, ¿cómo fue tu sensación de salir de Venezuela? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué pensamientos llevabas contigo? ¿Qué fue lo último que pensaste cuando volteaste y viste Venezuela atrás? ¿Te recuerdas ese momento? O sea, ¿es algo que te acompaña o no lo recuerdas? Fíjate, uno sale huyendo sabiendo que no va a regresar en poco tiempo. Y yo recuerdo que traté de llevarme la mayor cantidad de cosas, ¿no? Y tenía 3 maletas, 3 bolsos de 30 kilos cada uno. Cargar eso era un peso enorme, eran 90 kilos, ¿no? Me ponía uno atrás y uno en cada mano. Y claro, cuando voy pasando, eso era como un éxodo bíblico. Eso era una cantidad, brutal de personas tratando de salir. Y había una cantidad importantísima de funcionarios. Eso te genera a ti un nervio brutal, porque pues cada paso que das puede ser el paso que te conlleve otra vez al barrote, te conlleve otra vez al encierro. Y todos saben que cuando vuelves a la cárcel es mucho peor. El trato cuando eres reincidente, que tú bien lo conoces, es mucho peor. Entonces, el acercarse era cada vez más complicado. Recuerdo que me dice, mira, agarra de esta forma el documento, apenas te lo piden, entrégalo, porque cuando ven que lo entregas con seguridad no te lo van a revisar. Pero a nadie se lo piden. Y bueno, yo voy saliendo y al único que se lo pidieron fue a mí, y no era mi cédula. Lo entregué encomendado a Dios. Y en efecto la persona, el funcionario, ve el gesto que yo doy con seguridad el documento y me dice, siga. Cuando paso, ya no pesaban esos 90 kilos de ropa. O sea, ya estoy en Colombia. Sin embargo, te pasa que ciertamente tú volteas. Y esa imagen te desgarra. Porque quienes nos hemos formado como hombres, mujeres de Estado, como de nación, que pensamos que somos útiles en nuestro país, que le hemos dedicado toda nuestra vida. Tú y yo nos hemos dedicado, tenemos más de nuestra vida dedicada exclusivamente a lo público. Tú dices, bueno, me estoy yendo de lo que soy, me estoy yendo de lo que me significa. Es como dejar un hijo atrás, es enfrentarte a no abrazar a tus familiares cuando mueren, es la parte más dura. Y eso lo identificas en ese momento, en esos pocos metros. Esos son los metros más difíciles, porque no es un avión que arranca. Estás caminando, puedes regresarte, nada te lo impide. Pero sabes que si regresas, probablemente estarías otra vez como muchos de nuestros hermanos que llevan años en una celda, ¿no? Recuerdo la última conversación que tuve con Roland, fue aquí en Madrid. Estábamos cenando y yo le decía, Roland, ¿por qué no te quedas? ¿No? O sea, ¿por qué no te quedas aquí? Al final, Roland ya había pasado 2 años preso, había logrado salir y le digo, no te estás arriesgando demasiado, ¿no? Y Roland con esa seguridad y esa firmeza, no, yo me regreso para Venezuela, yo no tengo nada que hacer fuera de Venezuela y tal. Cuando lo agarran preso nuevamente, tiene ya, por cierto, 8 meses totalmente aislado, tiene 8 meses sin poder ver a ningún familiar en la cárcel. Aprovecho este espacio para hacer la denuncia. Eso es una violación a sus derechos humanos, entre tantas otras que han cometido. Pero le digo, bueno, cuando agarran preso a Roland, digo, qué difícil
o sea, ¿cuánto puede alarlo a uno Venezuela, ¿no? Como para incluso arriesgarse a eso? Yo también, yo tuve un primer exilio, regresé y al regresar fue que me metieron preso. Pero bueno, deja Venezuela, ¿no? Con esa sensación y ese sentimiento que transmites. Y llegas, usas Colombia de tránsito, entiendo, y llegas a España, que era tu plan original. Llegas a España a un refugio. ¿Cuál es tu primera impresión? O sea, las primeras semanas, ¿no? ¿Tú pensaste que esto iba a ser más fácil, más difícil? ¿Cuál era tu expectativa de España? ¿Cómo se vive un refugio con una familia? Porque una cosa es llegar uno solo y otra cosa es llegar con mujeres e hijos pequeños. Por una parte, ¿qué te marcó? Y por otra parte, ¿qué te dejó el refugio, ¿no? Cuando ya estaba en Colombia, pues el intentar salir fue complicado porque me fueron a deportar. Y para que no pasara eso, hubo la intermediación de, de dos expresidentes, el expresidente Tuto Quiroga y el expresidente Andrés Pastrana. Sin ellos no hubiese podido llegar. Y reconozco, como siempre lo he hecho y de forma pública, el apoyo del gobierno del presidente, del presidente Rajoy. Cuando llegué, bueno, cuando uno sale de la cárcel deja enseñanzas, ¿no? Uno aprende a manejar la incertidumbre de una forma distinta. Yo pensé que iba a ser mucho más corto. Yo pensé que iba a ser algo de 6 meses, de un año, que íbamos a poder regresar, que era insostenible la situación en Venezuela. Dices, bueno, esto es algo momentáneo. Pero no fue momentáneo. Uno llega y bueno, tuviste que salir corriendo, en mi caso, dejar vehículos para poder venderlos y después ver cómo solucionas. Lo cierto está en que no había forma de poder enfrentar el alquilar algo, no tienes papeles, tú no puedes llegar acá y decir, bueno, yo me quiero mudar a tal sitio, quiero alquilar algo, porque si no tienes una serie de requisitos no lo puedes hacer. Lo cierto está en que decidimos irnos a un refugio. Hubo unos días que nos quedamos en casa de una entrañable amiga que nos cedió su casa porque a mi esposa ya le quedaban días para parir. Lo cierto está en que después de esos días, ya yo estaba en el refugio, pero había preferido que mi esposa estuviese en esa casa de Tania Heredia, que sin duda alguna es una venezolana, al igual que toda su familia. Todos han sido hombres y mujeres maravillosos que han estado al servicio siempre de Venezuela y de quien lo necesita. Pero tuvimos que irnos al refugio. Y recuerdo que en la madrugada estábamos en el hostal Welcome, donde muchísimos de los venezolanos han estado. Un sitio para muchos difícil, ¿no? Yo recuerdo que mi esposa me decía, pero es que te dan la comida en una bandeja de metal, es como una cárcel. Y yo dentro de mí, que ya había pasado por eso, y decía, no, esto no es como ninguna cárcel. Esto es una comida... Ojalá las cárceles fueran... Ojalá las cárceles fueran así. Y en la madrugada veo a mi esposa despierta y me dice, estoy pariendo. Salimos de ahí con una ambulancia, parió en un hospital y de ahí nos fuimos a otro refugio donde duramos 6 meses. En ese refugio, mientras estaba allí, de alguna forma ya yo había pasado por pedir asilo en el aeropuerto. Habíamos pasado por el nacimiento de mi hijo. El intentar ir al hospital mientras no tenías el estatuto de refugiado. Todas las complicaciones que ustedes se puedan imaginar, caminando con mi esposa en estado porque habíamos conseguido el refugio que daba en no sé dónde y teníamos que caminar por una avenida en un polígono industrial. Y bueno, todo en ese momento parece insoportable. Algo que con el tiempo después voltea y le das gracias a Dios porque en ese momento hubo gente de buena voluntad que te extendió la mano y hubo recursos disponibles para que no estuvieses en la calle. Mi hijo nació en un hospital maravilloso. Pero fueron meses totalmente difíciles. Porque yo recuerdo, Sergio, que perdóname que te ataje ahí, porque yo recuerdo el final de los días en la cárcel, ¿no? Y yo me acuerdo que yo cerraba los ojos y era una especie de alivio porque se acabó. Pero al mismo tiempo era el momento en que afloraban los miedos más profundos, ¿no? Y donde afloraba la incertidumbre, donde afloraba también la nostalgia. Cuando cerrabas los ojos en el refugio, ¿cuál era tu miedo? ¿A qué te enfrentabas? ¿Cuál era tu reto contigo mismo?
Bueno, el que mi familia no sufriera más. El preso político, el peor precio que paga es el dolor de su familia. Eso lo entendemos algunos. Hay otros presos políticos que hoy en día más bien le han dado la espalda a sus familiares, ¿no? Que han sufrido y hoy en día le dan el juego a la dictadura. Pero quienes de verdad sentimos un amor irreductible por nuestros familiares, la gran condena es cuando llega el día y tu hijo te dice es que me quitaste mis amigos, mis familiares, mi casa, mi colegio, y estoy en otro país, no conozco a nadie, y te lo dice llorando. Eso es un castigo espantoso. Cuando tu esposa te dice, bueno, pero es que aquí ya no tengo a nadie, en este trayecto ha muerto mi mamá, ha muerto mi hermano, ya no me queda nadie allá y no tengo nadie acá. Esos son los grandes temores que uno tiene, el enfrentarse a esas situaciones que además cuesta, porque cuando uno está en la vida pública, cuando uno está en la política, cuesta asumir que tienes que enfrentar esa dimensión humana que a veces puede ser demoledora y tienes que reponerte, incluso a veces pensando que no tienes derecho a hacerlo. Sin embargo, pues uno se repone, sigue adelante y trata de reconstruirse todos los días, ¿no? Me parece importante eso. A veces pensando que no tienes derecho a reponerte, Sí. ¿no? Háblame de esa sensación de culpa, ¿no? De esa sensación un poco de no estar haciendo lo que tengo que estar haciendo, ¿no? Que hemos tenido todos los emigrantes, o sea, especialmente aquellos que hemos tenido que abandonar la lucha política en el país para pasar a otro estadio, ¿no? ¿Cómo has vivido esa sensación? Yo creo que gracias a Dios hoy en día esa presión ya no existe tanto como a lo mejor hace 7 años, donde cuando tú salías te pasaba lo que uno mismo hacía, uno criticaba al que se iba y decía, bueno, hay que quedarnos, hay que luchar, hay que resistir. Yo tenía una posición clara sobre no irme. Tenía una posición dura, incluso con familiares que le decía, tú no te puedes ir y dejar a tu familia acá hasta que te toca ir. Y cuando te toca ir, lo primero que recuerdo enfrentar es tomarte una foto en un banco, en una plaza, una botella de agua. Nada más con una botella de agua y subirla y que la gente te dijese, estás viviendo la gran vida, estás en no sé dónde. Y yo estaba al frente del refugio donde estaba viviendo con una botella de agua. Y yo decía, bueno, es que el problema no es mío. El problema es el que me está viendo, que lo está viendo desde lo que siente. Pero es duro porque tú dices, bueno, mira, no puedo decir qué estoy haciendo, no tengo derecho a vivir bien o no tengo derecho a la normalidad. Y uno se enfrenta al mal de lo normal. Bueno, hasta aquí este recuento que me parece una introducción adecuada para todos los que nos están viendo, porque las cosas se viven de manera muy distinta cuando se juzga al que se va a cuando se está fuera de Venezuela tratando de sobrevivir. Pero tú has sobrevivido. Y no solamente has sobrevivido, sino que le has dado valor a tu exilio y tienes hoy una fundación, Refugiados Sin Fronteras, que atiende a miles de personas a la semana, al día. Ahora hablaremos de eso. Y por eso mismo para todos ustedes, quiero compartir la experiencia de Sergio con miles y miles de refugiados que han vivido situaciones distintas, ¿no? Vamos a hablarlo un poco en general, pero también lo vamos a hablar desde la perspectiva de lo que están viviendo los refugiados hoy en países como Venezuela o España o en América Latina. Quiero empezar con 3 casos que te hayan llamado la atención de los miles que has visto, probablemente cientos de miles que has visto a lo largo de estos años, que te hayan llamado la atención y que te parezcan emblemáticos y muy significativos para describir la situación actual de los refugiados. Dame 3 casos, descríbeme brevemente 3 casos de refugiados que te hayan impactado, que te hayan marcado en tu fundación. Bueno, el caso de Jesús Alemán. Ese es uno de los casos. Jesús Alemán fue preso en Venezuela, torturado, estuvo en medio de una situación espantosa en el cual en la cárcel donde estaba hubo un motín. Ese día asesinaron a 60 personas. Lo sacaron, él tuvo que hacerse el muerto porque cuando lo fueron a buscar le volaron la cabeza al custodio y él tuvo que hacerse el muerto junto al cadáver del custodio que lo fue a buscar. Esto generó de alguna forma una respuesta en la cual lo sacaron por haber pasado todo eso, pero lo montaron en un avión y lo trajeron para acá. Después de 4 años, 5 años de haber solicitado asilo,
le dieron la razón, porque le habían denegado el asilo. Fíjate, una persona que había pasado por detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos, tortura, expatriación, llega a España, solicita asilo y por un error, por una mala gestión que le hicieron en la solicitud de asilo, le dan una residencia humanitaria, pero era una persona con un caso evidentemente de asilo que estaba sujeto además a un posible peligro de extradición. Y gracias a Dios, después de 5 años, el Tribunal Supremo, acá en España, dicta una sentencia donde reconoce que hubo un error en el caso de él. Esto significa que hay personas que han vivido infiernos y que han seguido luchando. ¿Y por qué pongo el caso de él? Bueno, porque junto a mí creamos la fundación. Y lo único que he podido ver es que hay personas que no solamente enfrentan grandes dificultades, salen del país con las peores de las condiciones, llegan acá o llegan al país de acogida al que llegan y se dedican al servicio. Eso es uno de los casos emblemáticos porque no solamente le denegaron el asilo, sino que tuvo que enfrentar también un juicio para que le concedieran el estatuto de refugiado que hoy en día tiene. Eso es un caso que no es fácil de olvidar. Hemos tenido casos de mujeres que han sido secuestradas con sus niñas, que sus niñas han estado secuestradas por meses por bandas organizadas y luego que esas niñas llegan acá, pues hay que hacerle exámenes para el VIH, hay que hacerle una serie de pruebas y te das ¿Has cuenta. tenido casos de mujeres violadas? O sea, Sí, esto de... sí, con niñas. La niña tenía 9 años, 8 años, llegó aquí con 8 años, había sido víctima de violación, de secuestro y violación. La señora había sido brutalmente golpeada. Y como esos casos se repiten. Y debo decir algo, no solamente en el caso de los venezolanos, yo creo que jamás voy a olvidar el caso contado, son 12 familias cubanas que lograron salir por Rusia y de Rusia se vinieron caminando hasta España. Y todos los cuentos que hemos documentado sobre este trayecto... De Rusia. De Rusia. Los cuentos son espantosos porque además hay poblaciones, hay pueblos donde les dan cacería a estas personas porque saben que es una ruta por donde escapan de Rusia, donde los persiguen, le quitan el dinero, los estafan, incluso muchos de ellos terminan siendo sometidos a explotación sexual y explotación laboral. Es una ruta conocida para ese entorno porque saben que muchísimos cubanos usan a Rusia como única puerta de salida, porque es el único país con el cual ellos pueden viajar con un salvoconducto. Y estos casos a mí pues jamás se me olvidan. Hay una chica en particular que hizo esa travesía con una niña de 7 meses. Esta es una joven de 17, de 21 años, se llama Débora. Y escuchar de una mujer joven el cómo caminó desde Rusia hasta España con una niña, y cómo iba pasando país por país, 11 países, venciendo esas dificultades, también te da como un alivio, ¿no? Porque tú dices, bueno, vale la pena trabajar para ayudar a personas que han enfrentado todo esto porque ellas terminan per se siendo un ejemplo inmenso de fortaleza y resiliencia. Ahora, Sergio, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Cuba, y es imposible no traer a colación el hecho de que justamente esta semana, o hace pocos días, Trump, que es un presidente de un partido conservador de derecha, contrario a las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, precisamente a los nicaragüenses, a los cubanos, a los venezolanos y a algunos más, ahora no... haitianos. A los haitianos, bueno, pues otra tragedia humana, ¿no? Pero precisamente a ellos, o a nosotros, le está denegando cualquier protección, y no solamente le está denegando cualquier protección, sino que se están echando de Estados Unidos como unos perros, sin ningún procedimiento administrativo, ni ningún debido proceso, ninguna posibilidad de defenderse, de exponer casos como este. O sea, puede haber perfectamente personas que hayan pasado por esto, no por Rusia, pero sí por el Darién, y que, bueno, hoy estén escondidos con el temor de que los expulsen o peor, que los regresen a sus países en donde seguramente serán maltratados y vejados de todas las maneras posibles, ¿no?
¿Se esperaba esto? O sea, decir, ¿cuál es hay una respuesta para esto? O sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a estas medidas que se están tomando desde la administración americana? Lo primero es que la administración americana siempre ha tenido una posición dura con la inmigración. En el caso del presidente Clinton deportó a 2,5 millones de personas. En el caso del gobierno del presidente Obama se pusieron de moda las primeras rejas para los niños, ¿no? Para separarlos de los padres, ¿no? Siempre han tenido políticas duras. Sin embargo, fíjate, en los últimos años los Estados Unidos pudo haber jugado un papel importante para restablecer la democracia en el hemisferio. Y aportó en algunos casos, pero, por ejemplo, aquellas personas que eran víctimas, que podían pedir un asilo, bueno, la cantidad de años que tardaba el asilo, la imposibilidad de poder pagar los costos de los abogados para solicitar el asilo, para poder trabajar, incluso muchos de ellos. Delson Guárate, Sí. alcalde de Puesto de Limón. Estuvo preso conmigo, Delson. Entramos presos prácticamente el mismo día y salimos el mismo día. Alcalde de Puesto, perseguido, le arrebataron la alcaldía, estaba preso, huyó. Y lo tuvieron preso 6 meses en Estados Unidos para comprobar si de verdad o no era un caso de asilo. Estados Unidos es un país firmante de la Convención de Ginebra del 51, debería tener mecanismos más ajustados a lo que, por ejemplo, pueden ser las directrices europeas en materia de asilo y refugio, que son mucho más ágiles, pero por el contrario, tiene un sistema de asilo y refugio muy complejo, que genera una gran tensión a la persona que solicita asilo. Una solicitud de asilo en España te puede durar 1 año y medio. En el caso de Estados Unidos pasan de los 4 años. Pero entonces después tú tienes el TPS, que es una protección temporal, y después tienes un parol humanitario. Con la diferencia de que el parol humanitario es para una persona en específica que estando fuera solicita el que le dejen entrar a Estados Unidos, y el TPS son para los que están adentro. En el caso del TPS lo eliminan. Esto quiere decir que a venezolanos que estando en Estados Unidos desde el año 2021 que le habían aprobado el TPS, quedan desprovistos de este permiso de residencia que básicamente les protege frente a una deportación. Hoy en día no puede haber de la comunidad de venezolanos que vayan a misa, porque hay redadas en las iglesias, porque hay redadas en los centros comunitarios, En los porque colegios. hay redadas en los colegios esperando que vayan a buscar a sus hijos. Una de las cosas que más nos preocupa es que esto se está haciendo de una forma abrupta, esto se está haciendo sin respetar la tradición del Estado de Derecho que siempre ha tenido Estados Unidos y de la gran institucionalidad democrática que siempre han tenido frente a la justicia. El que hoy se haya aprobado que se maneje con secreto de Estado los casos de los venezolanos que están deportando a El Salvador es una señal clara de una voluntad de manejar esto de una forma totalmente alejada a los cánones del respeto a los derechos humanos. Bueno, pero justamente esto que estás mencionando me gustaría describirlo mejor, porque hoy se aprobó el secreto de Estado. ¿Y qué significa eso? Que la administración americana no va a tener que informar ni al Parlamento, entiendo, ni a un juez, presumiblemente, ni a los medios de comunicación, muchísimo menos, las circunstancias y las razones por las que esas personas fueron deportadas. Pero recordemos que había una orden judicial que impedía que estas personas fueran deportadas, y alegaron que cuando esa orden llega o llegó, ya el avión estaba en marcha, ¿no? Bueno, obviamente no tenemos elementos de juicio para determinar la validez o no de esa afirmación, pero llama la atención, ¿no? Y llama la atención que se utilice este tema de secreto de Estado para gente que en muchos casos son delincuentes comunes y en otros casos ni siquiera son delincuentes, ¿no? O se alega que no son ni siquiera delincuentes. Entonces, se está utilizando aquí esta figura para precisamente un poco tapar lo que se hizo con estas deportaciones, o cuál es la situación, ¿no? Yo creo que sin duda alguna la forma de haber hecho esta deportación tiene errores. Tiene errores porque hay personas que no se les ha respetado el debido proceso. Hay personas que no han sido condenados y están siendo enviados a una cárcel de máxima seguridad. Yo creo que
para todos es algo aceptado que aquellas personas que sean miembros de grupos de delincuencia organizada tienen que ser procesados y tienen que ser enjuiciados y tienen que ser condenados. Sin embargo, para toda persona que respete los derechos humanos, para todo demócrata, para toda persona de buena voluntad, todas las personas merecen tener un juicio justo y tienen que ser procesados de acuerdo a lo que establece el Estado de Derecho. Entonces, si hay una persona que termina preso porque tiene un tatuaje y esta persona, de repente su familia ve que es que está en El Salvador llegando y dice, bueno, pero ¿y esta persona por qué lo deportan? ¿Y qué ha hecho mi hijo? Mi hijo es músico. No es una persona que tenga ningún antecedente. ¿Cómo es que esta persona termina en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador y no se ha dado a través de un juicio en el cual tenga la posibilidad de presentar elementos probatorios para desvirtuar una acusación fiscal y que eso conlleve con su libertad o por el contrario, con el hecho de continuar con el procesamiento penal y termine preso como lo establece la legislación estadounidense? El tema está en que esto no ha pasado, no se ha respetado la presunción de inocencia, la presunción o el principio de ser juzgado en libertad. Y esta persona simplemente por una... Yo me atrevo a decir que lo que ha operado en estos casos ha sido prejuicio, porque una persona que tenga un tatuaje, eso no representa una conducta delictual. Yo tengo un tatuaje. Imagínate. Pero en estos días hablaba yo con Melanio y le decía, bueno, Melanio, no salgas a la calle en Estados Unidos, que estás todo tatuado, porque si no tú vas a ser además el jefe del Tren del Agua por la cantidad de tatuajes que tienes. Y lo que es cierto es que parece que hoy en día esa figura retrógrada de la conducta predelictual está siendo aprobada. Tú no puedes tener una conducta predelictual. Tú tienes un delito o no. Y eres responsable por eso. Hace unos 5 días me llama un amigo que tú también conoces, que trabaja en una multilateral. Y me dice, mira, se me va a vencer el contrato del banco. Trabaja en un banco multilateral. Se me va a vencer el contrato del banco. Yo estoy aquí, vivo en Washington. Yo estoy aquí en Washington porque soy empleado del banco. Y bueno, ordinariamente estas personas cuando dejan de trabajar en el banco buscan otro trabajo y se quedan, ¿no? Y sin embargo me dice, bueno, te estoy llamando para averiguar un poco más sobre España, las posibilidades, los costos, cuánto cuesta una casa, tal, porque estoy pensando seriamente irme para allá. A mí me llamó poderosamente la atención porque esta es una persona que podemos llamar privilegiada, en el sentido que tiene un trabajo estable, bueno, con un sueldo más que razonable, es un tipo con un posgrado en Estados Unidos, con una carrera, etcétera, y él tiene ese miedo y está evaluando sus opciones. ¿Tú recomendarías hoy, para las personas que nos están viendo desde Venezuela, tú recomendarías que algún venezolano se vaya para Estados Unidos en este momento? O sea, ahí... Evidentemente que no. O sea, porque es que no hay garantías de que ni invocar el derecho al asilo pueda ser una solución. No hay garantías que el TPS, no hay garantías que un paro humanitario te garanticen tener estancia y residencia legal en Estados Unidos. Pero por el contrario, lo único que está garantizado es que si tú más o menos tienes el aspecto de ser una persona que pueda potencialmente haber cometido un delito, puedes terminar en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Algo que me permito decir que estoy completamente seguro que con los años será, por la historia, señalado como un mal ejemplo de cómo se manejan los derechos humanos. Sé que es algo que para muchos puede ser algo criticable. Yo quisiera que todos los miembros del Tren del Agua fueran enjuiciados, pero no quisiera que ningún inocente pasara por una cárcel de esas naturalezas. Ninguno, ni uno. sí, o sea, aquí creo que está muy claro algo. Ningún venezolano de bien está abogando por el Tren de Aragua, ¿no? Antes de que lo sufrieran los gringos, lo sufrimos nosotros. O sea, en Venezuela había cientos de muertos todas las semanas en las morgues, especialmente en Caracas. Cientos de muertos. Yo recuerdo casi 200 muertos fin de semana nada más en Caracas. Gente a la que picaban, gente a la que torturaban, gente a la que secuestraban y directamente mataban de la peor manera. Hay dimensiones de eso que la gente ni se imagina. O sea, nosotros crecimos con eso. O sea, nadie puede estar defendiendo eso. Es decir, ojalá y se pudran en la última cárcel de este planeta. Pero una cosa es eso y otra cosa es que al gentilicio nuestro, venezolano, lo humillen, lo ofendan y lo malpongan como lo están malponiendo. Además, está algo que es absurdo. Si tú revisas las estadísticas,
El 99.1% de los venezolanos con residencia en Estados Unidos o con un TPS no tienen ningún tipo de falta ni de ningún antecedente penal. Fíjate esto, solamente el 0.09% de los venezolanos han cometido un delito en Estados Unidos. Por el contrario, te das cuenta que el 48.7% de los venezolanos son universitarios, que de la comunidad hispanoamericana la mayor cantidad de nuevas empresas son creadas por venezolanos, que es la nacionalidad que más genera nuevos empleos en Estados Unidos y que tiene evidentemente un aporte significativo. Pero es que por el camino que vamos, pues Carolina Herrera también va a ser del Tren de Aragua, o Gustavo Dudamel también va a ser del Tren de Aragua, o a lo mejor, no sé, Miguel Cabrera, que es de Aragua, también va a ser cabecilla del Tren de Aragua. Y lo que es cierto es que hay que exponer que los venezolanos en Estados Unidos, el 99.1% son personas de bien, y a toda la comunidad venezolana en este momento ha sido sometida a una estigmatización. Han sido señalados como delincuentes, han sido señalados además como pandilleros, miembros de una macroorganización delictiva que en efecto existe, pero no tiene nada que ver con esa inmensa y absoluta mayoría. Porque si estuviésemos hablando de un 10%, yo te diría, bueno, todavía hay un 90%, pero es que no llega ni al 1% de las personas que residen en Estados Unidos. Por tanto, no se puede condenar a los venezolanos a esto, porque ahora el que está en Estados Unidos tiene la presunción de que va a terminar preso, que para dónde se va a ir. Viene un proceso nuevo de reacomodo. Bueno, ¿a dónde me voy? Tengo los recursos para irme. Puedo vender lo que tengo acá. Tengo pasaporte para irme. ¿Cómo hago? Me voy a Canadá, me voy a España. Esa es otra. Mucha gente no tiene pasaporte para viajar. Pero no quisiera que se nos agotara el tiempo sin hablar de los otros países, ¿no? Porque, bueno, la situación en Estados Unidos es tan dramática y tan... Yo me siento en algún sentido traicionado, ¿sabes? Yo me siento traicionado por lo que está pasando en Estados Unidos. Pero bueno, existe otras tragedias, ¿no? Quisiera que hablásemos un momento de América Latina, ¿no? De la xenofobia que se ha ido desarrollando en países como Chile, como Perú. Y también quisiera que hablásemos sobre los cambios en la ley migratoria o en el reglamento migratorio de España, cómo afecta eso. Porque en una encuesta reciente vi que muchas de las personas que tienen que salir de Estados Unidos están pensando en diferentes opciones, entre otras España con una larga preferencia, ¿no? Y aquí han endurecido algo, por lo que entiendo, han endurecido algo las circunstancias en algunos elementos, en otros los elementos los han flexibilizado. Quisiera que me explicaras brevemente, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú ves para migrantes en América Latina desde el punto de vista de su estatus migratorio y también de su inserción en el mercado laboral, y cuáles son los retos que ves a la luz de esta nueva legislación española, ¿no? Fíjate, lo primero, aquellas personas que vengan de un tercer país seguro, la legislación española, la ley reguladora de asilo del 2009, establece que no pueden venir a España, por ejemplo, a pedir asilo. ¿Por qué? Porque claro, prima el principio de protección oportuna. El primer sitio donde te fuiste, ese es el país donde debiste haber solicitado asilo. Pero, y es algo que hemos conversado con autoridades en las últimas semanas, están dejando la puerta abierta porque también hay un criterio en el cual aquellas personas que, habiendo solicitado protección en otros países, la protección fue denegada, como ciertamente es el caso de los venezolanos en Estados Unidos, que le quita el TPS, que de alguna forma les permitía estar sin peligro de deportación, es un argumento que frente a la administración pudiese tener el peso suficiente para que pudiese pasar a trámite la solicitud de asilo. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo tiene que venirse para acá, sino que la legislación española y además el sistema de derechos humanos en Europa es mucho más garantista, y específicamente España tiene una forma de abordar estos temas mucho más amplia. No solamente porque tiene el derecho al asilo, sino porque además, específicamente en el caso de los venezolanos, a partir de julio del 2019 se crea una figura que es la residencia temporal excepcional por causas humanitarias, que se le otorga a aquellas personas que, habiendo solicitado asilo, su solicitud de asilo no corresponde a los supuestos de hecho y de derecho de la figura del asilo, pero tienen unas condiciones de riesgo que, si lo devuelven a Venezuela, son sometidos a un riesgo que pone en peligro su vida y su integridad física, que era más o menos la lógica del TPS. ¿Okay? Pero acá funciona.
y de hecho ha terminado por beneficiar a cerca de 200.000 personas. Debo decir que de las más de 200.000 solicitudes de asilo, no llegamos ni a 250 personas que tenemos el asilo concedido, porque ciertamente acá se toma muy en serio la solicitud de asilo, ya que está dispuesta para personas que de verdad han enfrentado violaciones de derechos humanos o que han sido víctimas de violencia de género o discriminación desde el punto de vista sexual por temas de identidad y preferencia sexual, o porque vienen de países con una situación de violencia generalizada, como El Salvador, como Nicaragua, como incluso como Colombia, donde se extiende la figura del asilo más allá de los límites iniciales establecidos en el 51. España además es un país que tiene una realidad demográfica que les obliga a recibir personas, ¿no? Ahora, tiene una elasticidad, ¿no? O Sí. sea, porque digamos, hasta ahora, yo tengo 10 años vividos en España. Yo, la verdad, si me he encontrado en estos 10 años 2 o 3 episodios de alguien que me ha hecho un feo, creo que es mucho. O sea, si yo en 10 años puedo decir que a mí, por lo menos, este país me ha abierto las puertas, tanto institucionalmente como socialmente, ¿no? Con sus limitaciones, por supuesto, porque siempre hay su prejuicio, su cosa, pero a mí me han tratado con respeto. Yo debo decir eso y lo agradezco infinitamente, me han tratado con respeto. Ahora, eso tiene una elasticidad, ¿no? O sea, la gente, es decir, somos cientos de miles de personas, empieza a crecer, probablemente haya un crecimiento exponencial en los próximos meses. ¿En dónde están, en tu experiencia y desde la fundación, en dónde están los puntos de fricción, ¿no? ¿Dónde el migrante se enfrenta con una cultura distinta que le dice, epa, por ahí no es, y si tú vienes aquí en esa actitud, aquí no te queremos, ¿no? ¿Cuáles son los casos más recurrentes o los supuestos más recurrentes en los que tú ves que alguien es rechazado por la sociedad a la que está llegando? Bueno, lo primero, la negativa a cumplir las normas. Mira, en España el sí es sí y no es no. Y esto parece algo sencillo, pero no. Los venezolanos tenemos una predisposición a buscar la solución, el recoveco, el atajo, y aquí no existen. Si te dicen, no puedes hacer esto, no lo puedes hacer. Si tú no puedes caminar en la calle tomando licor, tú no lo puedes hacer. Y no te vas a enfrentar a la policía porque vas a tener una multa de 600 euros o vas a poner en peligro tu residencia. Y a esos son un tipo de cosas que evidentemente vas a ver que hay un rechazo generalizado. Si tú llegas acá y crees que como en otros países, que puedes ponerte a vender empanadas en una plaza, pues no, vas a estar multado y probablemente puedas tener problemas porque no está permitido ni siquiera para los españoles. Si tú no cumples la norma, si tú quieres, por ejemplo, manejar ebrio, si tú quieres trabajar de taxista y no tienes licencia, tú vas a tener un rechazo claro por la sociedad. Y no porque vengas de Venezuela, sino porque estás incumpliendo las normas. Y aquí abren las puertas, pero sí te exigen que seas respetuoso de la legalidad. Y a veces se nos olvida que también nosotros en nuestros países y en Venezuela cuando teníamos extranjeros, a veces le exigíamos incluso un poquito más de lo que nos exigíamos a nosotros mismos con todo y lo flexible que somos. Entonces yo sí creo que el que viene, y lo he visto no solamente en España, lo he visto en Alemania. En Alemania hay una gran cantidad de venezolanos en Sajonia y lo hay en Dresden. Bueno, si tú no haces el curso de alemán y tú no te integras, y esto lo digo en todos los países, si tú no tienes capacidad para integrarte, si tú no desarrollas habilidades de integración, si tú no quieres adecuarte al país al que llegas, el sistema va a terminar por excluirte. Entonces, ahorita tú tienes una cantidad importante de venezolanos que han terminado por ser deportados a Alemania. Cuando te metes en la noticia, a lo mejor tú dices, oye, ¿qué habrá pasado? Pero cuando empiezas a llamar, o cuando estás allá, que me ha pasado, que he estado reuniéndome con venezolanos y con refugiados venezolanos en Alemania y en otros 10 países de Europa, tú dices, bueno, lo que pasa es que ninguno hizo los cursos de alemán, que era un requisito obligatorio porque además se lo pagaron. Y además le estaban pagando la vivienda. Y además tenían unos ingresos de 1.000 y pico de euros por cada uno. Entonces te das cuenta de que ciertamente a veces no nos damos cuenta. Primero, afuera nadie te debe nada. Si te lo dan porque es un derecho, no abuses de ese derecho. Respeta la norma y sobre todo mantente dentro de los límites de lo que todo el mundo hace. Porque si tú crees que en los demás países son flexibles y crees que puedes ir haciendo, bueno, yo no hago el curso y no me va a pasar nada, no, después yo apelo vas a terminar deportado. A mí me da un poco
de miedo a lo que viene, ¿no? Porque primero en Venezuela la situación económica no pareciera mejorar, ¿no? Mientras esté Maduro allí, eso va a ser así. O sea, Maduro no tiene ninguna capacidad de estabilizar el país, más de los pequeños paños calientes que puede poner en un momento, que le sirve para estabilizar 6 meses, un año, y después vuelve a caer porque es una economía ficticia, porque no se sostiene en la realidad. Entonces es previsible que haya más venezolanos saliendo. Y me preocupa porque veo que el caso venezolano ya es un problema de política interior en varios países. O estamos viendo ahora en Ecuador cómo la pretendiente a la presidencia, la aspirante a la presidencia del correísmo, abiertamente está haciendo una oferta xenófoba contra los venezolanos como parte de su plan de gobierno, como parte de su campaña, ¿no? Estamos viendo a Trump, ¿no?, repitiendo el mantra del Tren de Aragua como una generalización para justificar su política migratoria. En Europa, otro cuarto de lo mismo, porque hay en Europa diferentes partidos de corte nacionalista, de corte extremo, que toman la migración como el principal mal de la sociedad, ¿no? Es decir, todos los males de Europa es culpa de la migración. Específicamente eso sucede no tanto en España, en donde Vox, que sería el partido más de derecha de los grandes, es como más flexible de lo que vemos en Holanda, de lo que vemos en Francia, de lo que vemos en Alemania, en donde, el tema contra la migración es muy, muy potente, ¿no? Pero sin embargo, siguen esa orientación. O sea, a mí me preocupa que de pronto los venezolanos terminen siendo el chivo expiatorio de los políticos que quieran ganar la presidencia, ¿no? Y que empiecen a ser votados de patadas. Bueno, si gana esta señora del correísmo, pues en Ecuador pasará quizás algo similar a los Estados Unidos, ¿no? ¿A dónde corre la gente?, ¿no? Esa es la pregunta. Y en definitiva, ¿cuándo para esto? O sea, ¿cuándo para la migración venezolana? 8 millones somos ya el éxodo más grande del mundo, no en guerra, ¿no? ¿Cuándo para esto? O sea, ¿qué tiene que pasar para que se detenga la migración venezolana? Y yo creo que hay que entender de que lo que potencialmente va a pasar es que además va a haber un reacomodo permanente. Entonces el que está en Ecuador se va para Chile. En Chile la situación no está fácil. El que está en Perú decide irse y empezar a migrar, pero esas opciones se van a terminar por acabar pronto, porque ya hay fenómenos de xenófobos importantes en América Latina, específicamente pues, en Panamá, en Perú y en Ecuador, y recientemente en Chile. Debo decir que no solamente con los venezolanos, ¿no? En Chile hay un fenómeno de discriminación brutal, como en otros países con los haitianos. Sin embargo, lo que creo que va a pasar es que va a haber un reacomodo, porque el que está en Colombia y de repente ve que la situación de Venezuela a partir del 28 de julio, con toda la violencia que se generó y con toda la represión postelectoral, está sacando un montón de personas que los que están en Estados Unidos van a irse. El de Colombia dice, bueno, ¿para dónde me voy? Si ya tengo algo de estabilidad. Todo aquel que haya salido de Venezuela, que ya tenga 5 o 6 años fuera, que se pueda comprar un boleto aéreo, que tenga la posibilidad de emigrar, se va a ir a otro sitio porque presume que va a venir una ola de inmigración al sitio donde está, y eso le va a perjudicar. Y eso y es mi temor, de que terminamos siendo como una suerte de palestinos que no sabemos si nos van a permitir entrar en Egipto o en Jordania, o si podemos ir a quién sabe en qué tierra para buscar algo de paz, porque en nuestro país nos la quitaron. Y yo sí creo que ahí hace falta mucho de incidencia política. Yo creo que hoy en día cada uno de los líderes políticos venezolanos tiene que entender que el dedicarse a atender este caso es primordial. Porque son casi, yo sé que son 8 puntos y algo, pero yo estimo que al finalizar este año seamos por lo menos 10 millones de personas. Y 10 millones de personas sufriendo los embates de tener que estar yendo de un sitio a otro porque se den brotes de xenofobia. Porque a lo mejor aquí en España no lo hay, por ahora. Pero ¿qué va a pasar cuando acá vengan 200, 300 mil personas más de Venezuela o de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar cuando en Colombia de repente diga, pues ya yo tengo 3 millones de venezolanos? ¿Cómo hago para enfrentar esto desde el punto de vista del presupuesto público? De todo lo que me implica, las tensiones que esto me genera en el sistema de seguridad social. Eso va a terminar por tener una respuesta. Y la única forma de evitar que esas respuestas se den es generando las condiciones para el retorno a la democracia en Venezuela. Porque es que esto termina, los problemas migratorios, los problemas de refugiados son problemas políticos. Nadie sale de su casa
porque quiere. Para regresar, tiene que regresar en condiciones. Entonces tú tienes que generar condiciones en el país de origen y tienes que generar condiciones en el país de acogida, porque resulta que nadie se va nuevamente a su país si no ha tenido las condiciones mínimas de desarrollo para poder regresarse. Si no hay movilidad social, no se regresa. Entonces, ahí son las dos grandes misiones que tienen nuestros políticos, nuestros dirigentes. Primero, el tratar de articular con los países de acogida para generar condiciones de acogida aceptables, el generar incidencia incluso desde el punto de vista de la pedagogía política para que los que vayan saliendo en cada uno de esos países tengan una adecuación a la cultural de ese país, y por otra parte el seguir haciendo la presión para que Venezuela retorne a la democracia y que con ello probablemente el 30-40% de los venezolanos que hoy estamos fuera podamos retornar a Venezuela. Sergio, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Es un tópico doloroso, ¿no? Y en cierta medida vergonzoso también, ¿no? Porque los venezolanos no nos imaginamos a nosotros. 10 años antes o 15 años antes, esto parecía un mal sueño, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Ahora, como mensaje final quiero decir que así como Sergio y tantas otras personas han podido rehacer su vida afuera, yo estoy seguro que las cosas pasan. Yo estoy seguro que Maduro pasará. Estoy seguro que Venezuela retomará su democracia, y cuanto antes mejor, porque el costo humano es demasiado grande. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí, y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Espero sus comentarios en las redes esta semana, y también si tienen temas que quieren que tratemos en este espacio, bienvenidos sean. Hasta la próxima.